digamos con otro, que nadie puede alegar desconocimiento si estamos haciendo un esfuerzo por explicarles lo que pasa en el mundo y en el Ecuador. Si uno hace este esfuerzo, ¿por qué uno gana un centavo por esto, mis amigos? Uno gana un centavo, ni la mitad de un níquel. Entonces, si uno hace este esfuerzo es porque uno dice, a ver, me ha tocado vivir tantas cosas, tenemos una experiencia que está acumulada de haber conocido el mundo, pero desde adentro, y también el Ecuador desde adentro. Haré un esfuerzo por transmitir lo que yo sé para que mejoren su capacidad de conocimiento y de discernimiento sobre lo que pasa en el Ecuador. Utilícenlo, pero todo lo que uno aprende tiene que servir para la práctica, porque aprender, por ejemplo, tener buenas semillas, para tenerlas guardadas en un frasco y no sembrarlas en la tierra, no tiene sentido. Lo que uno aprende es para ponerlo en práctica, no es para guardarlo y para hacer solamente un comentario. Entonces, empoderémonos del Ecuador, porque ustedes son los mandantes, ustedes son los dueños del país, no los que de manera abusiva y con un arte de magias que siempre los tiempos que tienen poder, se apoderan del Ecuador, se apoderan del gobierno y mañana prácticamente quieren conducir el destino de este país en función de intereses particulares, no de intereses generales. Entonces estén ustedes a ejercer ciudadanía, estén ustedes, pero si no lo quieren hacer, a mí no me están haciendo daño, se están haciendo daño ustedes y están haciendo daño a sus descendientes, a sus familiares y a todos sus amigos y a toda la gente que tiene alrededor. A ver, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre tiene 889, 900, tiene más de como 250 años. O sea, votemos abajo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano porque es vieja. O sea, es por los años. O sea, ya está decrépito el Código del Trabajo. Son los derechos laborales que el Ecuador y los trabajadores tienen, que son fruto no del regalo que le han dado los gobiernos, sino de luchas sociales. Por ejemplo, las vacaciones, no fue así nomás que los trabajadores estuvieron de la noche a la mañana y la jornada de 8 horas diarias. Hubo necesario la masacre de Chicago y el levantamiento que hubo en Estados Unidos, y esto después cundió en buena parte del mundo, y tuvieron que entender de que el hombre no vino al mundo para trabajar, que tiene que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Y entonces, no, ya está obsoleto, porque es de 1938. Entonces está obsoleto también el derecho de garantizar la propiedad privada. También está, ese es más viejo todavía. Ya está obsoleto. Entonces, veamos qué nomás está obsoleto. Entonces, son pretextos baladíes con tal de decir es que esto está caduco. ¿Y qué es lo moderno? Precarizar la relación laboral, que lo vamos a ver. Crean este impuesto al patrimonio en el artículo 84 de la ley de creación de oportunidades. Y de acuerdo a lo que estoy mirando delante mío en el cuadro, a este impuesto al patrimonio, es igualmente progresivo. Por ejemplo, la persona que tiene un patrimonio de $500,000 hasta $599,999 con 99 centavos, prácticamente $600,000. Se le va a cobrar una tarifa cada 2 años va a tener que pagar 2022 y 2023, por 2 años, una tarifa en este caso, del 0.50%, o sea, la mitad del 1%. ¿Ok? Eso le van a cobrar a una persona que tuviera, por ejemplo, $500,000 y unos $10 más. ¿Cuánto tendrían que pagar? Sería $5,000. Pero es la mitad del 1%, tendría que pagar $2,500 esa persona. Perfecto, y así va subiendo los que ganan de 600 a 700, los de 700, 800 y así. Entonces pongamos el ejemplo de alguien que tiene un patrimonio más grande, que es el que tiene, porque ya no hay la tabla, no va más allá. Una persona que tiene un patrimonio de $1,500,000 en adelante, eso está en la ley, se le cobraría una fracción básica de $9,500, más el 1.5% del $1,500,000.
Pero cuando se crea esta contribución temporal para el patrimonio de sociedades, o sea, de empresas, al que gana entre 1 millón, el que tiene en una empresa un patrimonio entre 1 millón y 5 millones de dólares, no se le cobra una fracción básica más una tarifa marginal, sino solamente una tarifa directa al patrimonio, que en este caso, para hablar de la misma comparación, pagaría el 0.6%, menos del 1%, cuando una persona natural, si llegara a tener un patrimonio de 1.500.000 dólares, que estaría en este rango, ya estaría pagando el 1.50%, que es más del doble del 0.6, es más del doble, y además tendría que pagar una fracción básica de 9.500 dólares. Entonces, ¿qué es esto? O sea, la persona natural, imaginemos esto, la persona que tiene patrimonios de 10 millones de dólares en adelante, pagaría solo 0.7%, cuando una persona natural, el que más llegaría a tener 1.500.000 dólares en adelante, pagaría 1.5, o sea, más del doble del que tiene 10 millones de dólares. O sea, en concreto, y estoy hablando con los cuadros delante mío, en concreto, mi querido Jairo, o sea, para que el ciudadano me entienda, la persona natural que tenga un patrimonio tiene que pagar más del doble de lo que paga una empresa por el patrimonio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, una discriminación brutal a favor de las empresas y en contra de las personas naturales. De protección al trabajador, justas causas, para que el empleador pueda dar por terminado el contrato. A ver, hay unas que se van a utilizar porque son subjetivas. Por ejemplo, por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado. Eso es rebuscado, porque por ineptitud para el trabajo, pero sí tiene que haber hecho alguna prueba, pues, y tiene que haber analizado su currículum o alguna cosa, y ver que tiene un título o alguna cosa. Entonces, por ejemplo, eso va a ser manoseado. Denuncia injustificada contra el empleador ante el Ministerio Rector del Trabajo o ante la Seguridad Social es otra cosa que no tiene sentido, porque mañana es ponerles un embudo, taparles la boca a los trabajadores para que no digan cualquier irregularidad que está cometiéndose dentro, en este caso dentro de la empresa que está trabajando. Pero por ejemplo, por falta de acatamiento de medidas de seguridad, ¿qué tal que a un trabajador le demuestren que, por ejemplo, no cumplió con medidas de seguridad y que puso en riesgo la vida, las maquinarias y etc. cosas, y le demuestran? Pues es justificada la causa de que lo saquen de la empresa. Y si a eso le aplican el artículo 75, de que en caso de que el contrato terminase por una de las justas causas indicadas en el artículo 70 de esta ley, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración. A mí me parece como justa, pues, dependiendo del tipo de gravedad, que no sea inventada, en otras palabras. Que no sea inventada. Por ejemplo, ¿qué tal que cometió acoso laboral? Acoso laboral, que le está previsto aquí. Y le demuestran, porque todo hay que demostrarlo. Claro. ¿Qué tal que ha divulgado información confidencial o secretos del empleador? Voy a poner un ejemplo muy típico, por ejemplo. Los restaurantes tienen secretos en cocina, por ejemplo. Fórmulas que tienen para hacer determinado, por poner un ejemplo, cevichería Rumiñahui o Pollos Stab debe tener una fórmula para saber hacer el pollo Stab en la forma como lo hacen, porque el pollo Stab es muy diferente a cualquier tipo de otras marcas. ¿Qué tal que un trabajador pase información confidencial a la competencia? Entonces, obviamente, hay causales que siempre van a estar en una norma, pero hay otras que son totalmente subjetivas y que pueden abusar. Por ejemplo, por indisciplina. Chuta, ¿y ahora qué será indisciplina? De pronto la indisciplina es, me miraste mal y ahora te largas. Entonces, hay unas que pueden tener razón, otras que no pueden tener razón. Por falta de probidad, por injurias al empleador o a los clientes, porque hay mucha gente que no sabe tratar a los clientes. Yo he sufrido en carne propia eso y mucha gente. Como hay muchos trabajadores que prácticamente espantan al cliente antes que atenderlo de manera adecuada. Entonces, ellos saben la necesidad popular, entonces lo que están es aprovechándose
de la crisis de empleo que hay en el Ecuador para ofrecerles un trabajo precarizado. Entonces no es que van a elegir voluntariamente, ya está condicionada la voluntad para esto. Está condicionada la voluntad porque es, yo te voy a pagar menos, te voy a trabajar por horas. Ya no me sujeto a las 40 horas laborables de lunes a viernes, te puedo hacer trabajar cualquier día de las semanas bajo diferentes turnos y te voy despechando. Alguien dice, oiga, pero es que yo no puedo el sábado porque el sábado yo estoy comprometida a trabajar en la casa, en las cositas. No, te pongo este horario para que me renuncies. El empleador no es ningún ingenuo y va a irse deshaciendo de la gente, modificándole una cantidad de cosas. Pero viene un tema. Vamos a creerle que van a ser respetuosos con los que están sujetos al Código de Trabajo, que yo no le creo, porque esto es despecharlos acá para que se pasen acá. Entonces yo le voy a poner de esta manera, para que el ciudadano me entienda. Seremos respetuosos por quienes están sujetos al Código del Trabajo, pero seremos totalmente irrespetuosos con quienes queremos que se vayan a la Ley de Oportunidades Laborales. ¿Ya entendieron? Porque ellos le están viendo la cara. Porque van a haber dos tipos de ciudadanos ecuatorianos. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No puede, además que no puede haber pluralismo jurídico en un país. Cuando uno estudia derecho y uno da los pininos en derecho, en introducción al derecho, primeras de las materias que le dan a uno, lo primero que le enseñan es las características de la ley. Y una de las principales características de la ley o de la norma es la aplicación general. La aplicación general. No puede haber pluralismo jurídico. No puede haber. No pueden decir a estos los juzgo de esta manera y a estos de esta otra manera. A estos les aplico estas normas laborales y estas otras. 2 Ecuadores. Dentro del mismo país, 2 Ecuadores. Eso no pueden.